Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por estas alabanzas. Tú eres un Dios poderoso, grande, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios. Poder, Señor, hoy se manifiesta en nuestras vidas y que no menospreciemos nada de lo que dice tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a lo que tú nos quieres decir. Gracias por este tiempo. Llénanos de tu Espíritu. Oramos en el amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buenas noches una vez más, hermanos. Hace 15 minutos o 20 minutos, les digo esto para que oren por mí. He comenzado a sentir un malestar, en verdad, y ya que me quemen los ojos fuerte. Ahorita, no hace 15 minutos, y no sé si es porque me saca, no sé si es como malestar del cuerpo. Me parece raro que haya sido de un momento a otro. Entonces, estando sentado ahora, me siento bien, pero espero que Dios pueda darme fuerzas para continuar enseñando. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2, todo el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 20. Y el título que hoy día hemos decidido poner es "El justo por su fe vivirá". Más que un título creado por mí, ya es un versículo conocido de la Biblia, que está en 4 partes de la Biblia, 1 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, pero usados con el mismo propósito, de mostrarnos de que la forma de vivir o la única manera que puede vivir un hijo de Dios justo, porque ha sido justificado por la sangre de Cristo, es por la fe. No hay otra manera. Nosotros debemos y tenemos que vivir por la fe. Si no hay fe, no le agradamos a Dios, como dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y la fe, hermanos, no es algo que debemos tener solamente en los momentos que deseamos que pase algo en nuestra vida o que pase algo con alguien cercano a nosotros. La fe no es algo que debemos tener por momentos específicos, sino es un estilo de vida. Es algo que debes tener en tu día a día, no solamente en momentos específicos, es todos los días. Y esa es la idea del tema. La semana pasada nos quedamos en la segunda queja, pregunta de Habacuc. La primera con la que inició el libro fue cuando se quejó a Dios diciéndole: Señor, ¿por qué no haces nada contra la maldad que está pasando en tu pueblo? ¿Hasta cuándo no me oirás? ¿Hasta cuándo permitirás que la violencia continúe? ¿Cuándo nos salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver esta molestia? Hay destrucción y violencia delante de mí. ¿Dónde estás, Señor? Yo te oro, te clamo, pero tú no haces nada. ¿Por qué permites que la maldad prospere? Esa era la queja de Habacuc. Él estaba frustrado, estaba angustiado.
no entendía lo que estaba pasando. Él tenía conocimiento del Dios al cual él seguía. Él sabía que era un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que está cerca a su pueblo. Pero en esta circunstancia específica, Habacuc sentía o creía de que Dios no le interesaba lo que estaba pasando a su alrededor. Que Dios estaba permitiendo que las cosas malas continúen creciendo. Eso era lo que tenía en mente. Nosotros sabemos que para nada Dios es así, pero en la condición en la que estaba Habacuc, la frustración, la angustia, la preocupación y también poner sus ojos solamente en lo que veía fue lo que lo llevó a él a esta queja. Una queja permitida, ¿sí? Porque Dios en ningún momento le dijo, ¿por qué me hablas así? Dios fue tan paciente, tan bueno, y le respondió. Y la respuesta de Dios, brevemente, o en resumen, fue: Habacuc, yo soy consciente de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás pasando, de lo que mi pueblo está haciendo, que está alejado, está viviendo en corrupción, que vive en inmoralidad, que está en idolatría, que se han alejado de mí, yo sé. No creas que yo ignoro todo eso. Justamente yo voy a hacer algo por mi pueblo Judá. Voy a levantar una gran nación llamada los caldeos, que es una nación cruel y presurosa, y que todo lo que se ponga delante de ellos, van a ser destruidos. Ese pueblo de los caldeos es el instrumento que yo voy a usar para castigar a mi pueblo que hoy está mal. Dios respondió. Pero ¿sabes qué? Habacuc no estaba satisfecho con esa respuesta, porque el instrumento que Dios iba a usar era más pecador que el pueblo que iba a ser castigado. Y eso no lo cuadra, o no le cuadra en la cabeza. Y él continúa, después de esta respuesta de Dios, no una respuesta que él quería, pero sí una respuesta que Dios tenía que dar. Él continúa diciendo: Señor, tú eres santo, tú eres eterno, tú eres limpio de ojos. ¿Por qué es que los impíos tengan que castigar a los que son más justos? Si tú eres santo, tú eres eterno, no entiendo. Pero ¿sabes qué, Señor? Tengo dudas, quiero respuestas, porque yo tengo una idea de quién eres tú, y esto que tú dices que vas a hacer es un poco raro para mí, porque vas a usar a alguien que es más malo que tu propio pueblo. Él, por segunda vez, se fue al cuarto de quejas. Y luego de dar su queja, en el capítulo 2, versículo 1, toma esta acción después de su queja. Versículo 1 del capítulo 2. Yo sé que ustedes tienen la Reina Valera 60, pero yo estoy usando la Reina Valera contemporánea. Si ustedes tienen celular, igual pueden usarlo, si no está en la pantalla. Esto es lo que continúa haciendo Habacuc después de la queja. Dice: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Esto leímos la semana pasada, como cerrando la enseñanza. Y lo que nos muestra Habacuc con este primer versículo es que después de estar en el cuarto de quejas, se trasladó al cuarto de espera.
Él dice, voy a mantenerme vigilante. Yo te he dado una pregunta, Señor, y quisiera que me respondas. Y por eso yo me mantendré vigilante, atento a lo que tú me puedas decir. Me mantendré en pie sobre la fortaleza. Y la idea de esta forma en la que él dice que va a esperar, porque eso es lo que está diciendo, usa el ejemplo o la imagen de una atalaya. Una atalaya era aquella persona que estaba en las partes más altas de una ciudad, que puede ser una torre o la misma muralla, observando el horizonte, observando todo lo que podía pasar o suceder fuera de la ciudad. El atalaya tenía como trabajo ver si el enemigo venía a atacar de una manera sorpresiva al pueblo, o ladrones o forasteros, y él se encargaba de gritar o de avisar rápidamente, vienen los enemigos, o diferentes cosas más. También si venía una buena noticia, era el atalaya quien recibía esa buena noticia y la trasladaba al rey, y así todo el pueblo se enteraba. Esa era la función del atalaya. Él tenía que estar vigilante, viendo, atento a todo lo que pueda pasar, porque ese era su trabajo. Y lo que Habacuc está diciendo es, yo voy a ser como una atalaya en este momento. Voy a estar vigilante, voy a estar en pie sobre la fortaleza, no voy a dormir hasta saber lo que el Señor me va a decir. ¿Qué respuesta me dará a mí? ¿Y sabes qué? Yo puedo rescatar que Habacuc era un hombre de oración. Era un hombre que tenía muchas preguntas, pero también era un hombre que todas sus preguntas las llevaba a Dios. Pero no es suficiente llevar tus preguntas a Dios. También necesitas tener la misma actitud que Habacuc, es esperar respuestas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros es fácil preguntarle a Dios muchas cosas, pero no es fácil para nosotros esperar que nos responda. Solamente queremos descargar, como si fuera un amigo. Esto, lo otro, esto, no entiendo por qué me pasa esto, yo estoy cansado y todo eso. Bueno, Señor, continúo con mi vida. Y la idea no es esa al acercarnos a Dios. Dios sí tiene es paciente, misericordioso para recibirnos cuando tenemos dudas, quejas, situaciones feas. Pero Él también está esperando que, aparte de que tú descargues tus dudas y tus temores y todo lo que tengas, también puedas tú esperar algo que te pueda decir. Cuando digo esperar, no quiero sonar muy superficial, porque tú puedes decir, ¿cómo espero? O ¿cómo me habla? ¿Y sabes qué? Hay dos formas en las que Dios te puede hablar, ¿no? Una es a través de su Espíritu, dándote paz, dándote consuelo, o hablándote algo puntual en tu corazón. Pero principalmente, la forma en cómo Dios te da respuesta al temor o duda que tú tienes es a través de su palabra, porque su palabra es perfecta. Y créeme que cualquier cosa que nosotros pasamos en la vida, la palabra de Dios tiene respuesta. Todo. Todo. El libro perfecto de Dios. Entonces, cuando yo digo que esperes, la forma de esperar es como Habacuc lo hizo. Vigilante, expectante, atento. Él dice, no me dormiré. Yo no creo que se refiera literalmente que 48, 72 horas no duerma, sino está hablando de que voy a estar así, como no me distraeré. O sea, esperar no significa no hacer nada. Esperar es también mantenerte en oración y expectante a lo que Dios pueda decirte, como te digo en su palabra. Búscalo a Dios cuando tengas dudas. No solamente te quejes, no solamente lances tus preguntas, espéralo.
porque Dios siempre va a dar una respuesta, hermanos. Habacuc reconoce que es una queja lo que le dijo a Dios. Y él tiene confianza que al Dios, el cual él le ha creído, va a tener el amor de darle una respuesta. Él conocía a su Dios. Y eso es lo que tú también deberías tener presente cada vez que tengas situaciones difíciles. Saber que Dios te va a responder. Porque si tú sabes que Dios te va a responder, es lo que te va a ayudar a mantenerte vigilante a que Él responda. Pues una cosa, hermano, es saber que Dios responde y otra cosa es saber que Dios te va a responder. Porque lo otro es algo general. Pero cuando tú dices, yo sé que Dios me va a responder, me parece que la actitud de espera es distinta. Y Habacuc entiende eso. Y Habacuc sabe que ya Dios le respondió una vez, no mucho tiempo antes. Entonces él puede confiar y saber de que, a pesar que su pregunta no es de repente la más apropiada, como la primera, igual él sabe que Dios le va a responder. Así que espera. Eso es lo que hizo Habacuc. Y en el versículo 2 viene lo más esperado por Habacuc. Dice, y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas o grábala sobre unas tablas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta. No tardará. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, soberbio, orgulloso, pero el justo vivirá por su fe. La espera no fue en vano. Dios respondió, hermanos. Por segunda vez consecutiva, Dios responde a Habacuc. Pero la forma en cómo Él le responde es completamente extraña y rara. No mala, solamente extraña y rara. Porque lo que Dios le pide en su respuesta a su pregunta no es solamente que lo escuche, sino que Dios le pide que lo que va a escuchar lo grabe en unas tablas, lo escriba en unas tablas. Por eso es que Él le dice, escribe la visión, escríbela en las tablas, para que pueda leerse de corrido. En la versión de Reina Valera del 60, que es la que usamos siempre, dice esto, Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces Dios le dice a Habacuc, te voy a responder, pero necesito que la respuesta que yo te voy a dar, tú la grabes en tablas, porque lo que yo quiero es que lo que yo te voy a transmitir no sea solamente para ti. Yo quiero que ese mensaje que yo te voy a dar sea para las personas que te rodean, pero también para las siguientes generaciones. Hermano, esto es algo curioso, porque esta es la segunda vez que Dios pide que uno de sus mensajes sean escritos en tablas. La primera vez, ¿dónde fue? ¿Dónde creen? ¿Dónde? No escucho. Los mandamientos. En el monte Sinaí. Justo Javicho enseñó el domingo de esa experiencia de Moisés, ¿no? Con Dios. Fue ahí donde Dios le dijo a Moisés que iba a escribir en 2 tablas y se las entregó. Pero la diferencia entre estas tablas o este mensaje era que el primer mensaje que la Biblia registra en Éxodo
es que el mismo Dios lo escribió con su propio dedo. En este caso, Dios le pide, o mejor dicho, en este caso Dios es el que dicta. En el otro caso fue Dios el que escribió. Pero estas son las únicas 2 veces donde se puede ver algo como esto, que Dios pide que su mensaje sea redactado. ¿Y sabes qué? No es casualidad. No es casualidad que el mensaje de Dios o que Dios quiera que su mensaje quede grabado. El hecho de que Dios pida que se grabe o que se escriba sobre tablas, significa que este mensaje tenía mucha importancia. Mucha importancia. ¿Y sabes qué? También dice en el versículo 2, para que corra el que leyere en ella. Acá dice para que pueda leerse de corrido. Hay 2 ideas de esto. En la Reina Valera dice, para que corra el que leyere en ella. Y esa frase es un poco extraña, ¿no? Porque dice, para que leyere o para que corra el que leyere en ella. Yo sé que en la otra traducción está más entendible, pero hay 2 interpretaciones para este versículo o para esta frase que dice eso. La primera es que algunos creen que lo que Dios le está diciendo es que lo que Habacuc va a escribir tenga letra legible, clara, para que cuando una persona corra por esas tablas, pase corriendo, su lectura sea tan clara que aún corriendo pueda leerlo. Esa es una. La 2 es que Dios dice, o los estudiosos dicen que a lo que Dios se refiere es que la persona que lee este mensaje que está en tablas, después de leerlo, corra y del mensaje que ha leído. Por eso es que en la Reina Valera contemporánea dice para que pueda leerse de corrido. O sea, como rápido, pero también salgas corriendo y anuncies. Porque entiende algo. Eso tiene sentido porque la razón por la que Dios quería que este mensaje sea grabado en tablas no era para que Habacuc lo tenga en su casa guardado bajo 7 llaves. Era porque Dios quería que esto pasara. ¿Y sabes qué? Te adelanto algo. Este mensaje pasó porque en el Nuevo Testamento Pablo lo usó 3 veces. Y ese justamente fue el propósito. Entonces, sea cual sea, hermanos, la interpretación correcta de esta frase, el punto es que este mensaje tenía que ser escrito de una manera muy clara. Y ¿sabes qué? Me llama la atención esto porque hay personas que escriben muy mal. Por ejemplo, algunos tienen letras feas. Por ejemplo, yo tengo una letra fea. No sé si entienden mi letra, mi esposa, pero los que tienen una letra no fea, pero sí difícil de entender comúnmente, son los doctores, ¿verdad? Es muy difícil. Es más, yo no sé si tú has tenido presente esto, pero tú necesitas fe en el momento en que vas a la farmacia con su receta del doctor. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes lo que dice ahí, pero tú confías que la persona que está leyendo está entendiendo. Eso es fe. Imagínate que ella o él lea algo que no está diciendo el doctor y te dé una medicina que te va a hacer daño. ¿Nunca has pensado en eso? Que la que lee, la enfermera o la de la farmacia, lea algo que no corresponde y te da veneno o te da una pastilla y te afloja el estómago. Entonces entra fe ahí. Yo nunca había pensado en eso, para serle sincero, pero hay fe ahí. A ojos cerrados tú recibes los medicamentos que te están dando porque crees que ella ha leído correctamente, pero tú no puedes leerlo. Entonces la idea de esto, cuando Dios le dice, grábalo para que corra el que leyere en ella,
es que sea fácil de leer, entendible. Y sabes qué, yo no podría escribir algo muy claro, mi letra no es tan buena, pero creo que de repente Habacuc inspiró ahí, hizo su letra como caligrafía. Entonces, el mensaje era importante, el mensaje no era solamente para Habacuc, era para las siguientes generaciones y especialmente para su propio pueblo, Judá, porque recuerden que Habacuc está profetizando para Judá. Y después de decirle eso, Dios le dice, la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca, no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda. Acá hay algo interesante. La respuesta de Dios no era algo que Habacuc iba a experimentar en su momento. No era algo que iba a él observar ni vivir. Dios dice, lo que yo te estoy respondiendo o lo que yo estoy diciéndote no es algo que tú vas a ver ahora. Va a tardar algún tiempo, pero ¿sabes qué? Su cumplimiento se acerca. No dejará de cumplirse. Aunque tarde, espéralo, que llegue, porque vendrá sin falta. Yo no miento, pero va a tardar. Lo que Dios estaba diciendo era referente a la forma en cómo iba a actuar con su pueblo, porque el contexto de lo que venimos estudiando, hermanos, es que Habacuc quiere que Dios haga algo con su pueblo, o que Dios haga algo hacia su pueblo. Estaban viviendo de una manera mala, pecaminosa. Esa es la respuesta que él está, o lo que él está buscando que Dios haga. Ese es el contexto. Y después viene la respuesta de Dios, que dice, yo voy a usar a los caldeos, pueblo cruel y presuroso. Y la respuesta de Habacuc es, ¿cómo puedes usar un pueblo malo? Es mucho más malo que tu propio pueblo, Judá. Ese es el contexto. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, pero que va a tardar, se está refiriendo a la forma en cómo Él va a actuar hacia su pueblo y hacia Babilonia. O sea, yo voy a hacer algo con mi pueblo, Habacuc. ¿Y sabes qué? Tú me has hablado de Babilonia y que son malos y que son injustos y todo eso. Yo también voy a hacer algo con ellos. No creas que solamente o que yo los estoy utilizando a ellos y no me importa su pecado, no me importa su crueldad. No, yo también voy a hacer algo. Pero lo que voy a hacer va a tardar todavía algún tiempo. Pero ¿sabes qué? Se va a cumplir. No dejará de cumplirse. Porque yo no miento. Así que espérala. Eso es lo que está diciéndole Dios. ¿Y sabes cuál es lo chévere? Que Dios no necesita justificar o sustentar que Él va a cumplir algo. No necesita decirnos, te prometo que no va a tardar, te prometo, o te prometo que voy a cumplirlo. Quizás demore, pero entiende, no te estoy mintiendo. Pareciera que Dios le está diciendo de esa manera. Espéralo. No, en verdad no te estoy mintiendo. Sí, va a tardar, pero no te desanimes porque va a llegar. En verdad Dios no necesita hacer eso para que nosotros creamos en lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Pero mira cómo es Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que Él está tratando con el corazón de Habacuc. Le está dando algo que va a ayudar a que su fe pueda crecer un poco más. No necesitamos eso, no necesitaba Habacuc eso, pero Dios es tan bueno y dice, yo sé que Habacuc está dudando porque la queja comenzó, al inicio comenzó con queja y el corazón de Habacuc todavía está confundido. Entonces Dios dice ya, escribe.
O sea, ¿quieres algo que te ayude a que tu fe aumente? Ya, escribe. ¿Y sabes qué? Yo voy a cumplirlo, pero va a tardar. Pero espérala. Yo no miento. Si es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, en verdad. Porque Dios pudo haberle dicho a Habacuc, yo no necesito darte explicaciones. Soy el Dios soberano. Solamente haberte dicho que voy a usar a los caldeos es suficiente. Y tú debes creerlo. Pero Dios es bueno, que le da algo para que su fe de una manera crezca. No voy a mentir. Y acá viene el gran versículo. Versículo 4. El cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. En la Reina Valera del 60 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios dice un contraste. Hay dos tipos de personas. Los que son arrogantes, los que no tienen una alma recta. De ellos yo no me agrado. A ellos yo los rechazo. Porque su alma no es recta. Porque son soberbios, son orgullosos. Pero ¿sabes qué? El justo vivirá por su fe. Hermanos, Habacuc estaba recibiendo una profecía que no la podía observar todavía. ¿Y sabes qué se necesitaba para poder estar tranquilo, ya que él venía de pregunta en pregunta? Es fe. Y Dios le dice, la única manera que tú puedas mantenerte firme en esto que tú estás viendo y viviendo es por la fe. ¿Sabes qué? La fe en mí. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo, la única manera que tú puedas vivir en un mundo corrupto, el cual tú estás observando y hasta quejándote, es cuando tú confíes que yo estoy en control de todo lo que está pasando. Así es como puedes vivir. Así es la única manera en que puedes tener paciencia y puedas esperar, aun cuando todo a tu alrededor esté mal. Confía en mí. Esa es la única manera que tú puedas vivir. Ten fe. No importa las circunstancias. Ten fe en mí. ¿Y sabes qué? La fe no depende de las circunstancias. La fe depende de una persona. Y esta persona es Dios, Jesucristo. Y Él no falla. Él no miente, Él no se arrepiente. Y acá le está dando Dios una lección. Habacuc, aquel cuya alma no es recta es arrogante. Aquel que no le interesa lo que yo diga es una persona arrogante, un soberbio. Vive de una manera desagradable. Pero la vida que a mí me agrada es el justo. Vive por su. Y eso es algo para nosotros también. Porque la situación en la que estaba Habacuc era muy mala. Muy mala. Créeme que fue muy mala. Por eso es que él tenía un corazón angustiado de ver que nada estaba pasando frente a la maldad que veía. Y no es tan distinto a lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Hay tanta maldad. Justo hoy día estaba viendo tele después de tiempo en la casa de mi suegra y salió una noticia de un padre que había abusado de su hijastra creo que era. Y si tú ves noticias, si tú ves el periódico,
o si escuchas los problemas de las personas que te rodean, te vas a dar cuenta que el mundo está muy malo, está muy mal. Cada vez que los años pasan, la maldad aumenta. Y la pregunta ahí sería, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Sabes qué? Dios sí va a hacer algo y ya está haciendo algo. Tú no lo ves, pero ya está haciendo algo. La única manera que tú entiendas y aceptes y tu corazón pueda cambiar frente a esa realidad mala, que sí es real, es cuando tú confías en Dios. Claro, molesta, preocupa, hasta te hace llorar esas situaciones, pero entiende que Dios sí está en control. Pero necesitas fe, confianza, promesas, confianza en lo que Él ha dicho que va a hacer. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. ¿Sabes qué, Habacuc? Yo sé que todavía tú tienes dudas. Yo sé que tú todavía las respuestas que te estoy dando no son las más claras quizás para ti. Pero de eso se trata la vida cristiana. Vive por fe. Confía en mí. Jesús le dijo esto, si no me equivoco, a sus discípulos. Más bienaventurado es el que creyó sin ver. El que vio, creyó. ¿Sabes a quién le dijo eso? ¿O en qué contexto le dijo? Tomás. Cuando Tomás dijo, si yo no toco las manos donde está la llaga, no voy a creer. ¿Y sabes qué? Dios es tan bueno, o Jesús fue tan bueno, que permitió que él haga eso, cuando ni siquiera necesitaba hacerlo. ¿Ya no crees? No creas, pues. Pero Jesús se presentó delante de él, le dijo, toca. Y si tienes más dudas, dame algo de comer. Un fantasma no puede comer. Yo no soy un fantasma. Oh, mi Señor y Dios, dijo Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Y sabes qué? Eso es fe. ¿Dónde crees que está el versículo más conocido de la fe? ¿Alguien sabe? ¿Están adivinando? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y eso es lo que le está diciendo a Habacuc. Habacuc, yo voy a hacer una gran obra. Yo voy a tratar a mi pueblo, Judá. Pero también voy a hacer algo contra el arrogante o los arrogantes y soberbios de los caldeos. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer en tu tiempo. Yo ya tengo un tiempo establecido. Yo no me estoy demorando ni atrasando. Yo ya establecí cuándo va a ser. Solamente necesitas tú creer en eso. El hombre, el justo, que vive por la fe en Jesús, Dios, espera. Espera. Yo tengo 6 años de casado, ¿no? 6 años.
gracia de Dios voy a tener un hijo. Eso es gracia. Me hubiera gustado tener mi hijo hace 2 años, 3 años, pero no pasó. Pero yo seguí confiando en Dios. No que lo va a hacer, sino quién era Él. Es distinto, hermanos. Yo no tenía como que fe en, no, sí lo va a hacer. No, yo sabía quién era Él y yo confiaba en Él. Y ahora mi esposa está embarazada. Y eso es una bendición, hermanos. Yo no veía eso, pero yo confié en Dios. Yo sabía quién era Dios. Y ahora Dios, en su tiempo, lo hizo. No estaba atrasado, no se estaba demorando, no. Dios ya había planeado que sea el 2021, el COVID. Solo tenía que esperar. Kobe Bryant, buen nombre. Pero ¿saben qué, hermanos? De eso se trata la vida cristiana. De confiar en Dios. Y el hombre de Dios espera y no se desespera, espera. Pero el hombre de Dios también le cree a Dios. Porque tú puedes esperar, pero no necesariamente porque crees que Dios puede hacer algo, sino porque no te queda otra. Bueno, esperaré pues. No, el hombre de Dios espera, pero en ese camino está creyendo en lo que Dios es. Pero no solamente espera, cree, sino que también persevera. ¿En qué sentido? Una cosa es creer en un momento y otra cosa es seguir creyendo en 20 años, hermano. ¿Y sabes qué? Tú dices 20 años. Sí, porque quizás Dios te ha dado una promesa o Dios quiere hacer algo contigo o Dios quiere, no sé, cualquier cosa manifestar en tu vida. Y tú lo crees. Pero la pregunta es, ¿lo seguirías creyendo después de 10 años que no pase? Ahí es difícil. Y un ejemplo de eso es Abraham, pues. Que Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo. ¿Verdad? ¿Sí, no? Isaac, el hijo de la promesa. Si no me equivoco, él recibió la promesa a los 75 años. ¿Y sabes cuándo recibió a Isaac? ¿Quién me ayuda? A los 100, creo. ¿Cuántos años es? 25 años. Pero ¿sabes qué? Abraham, esto es increíble. Mira, Abraham cuando recibió la promesa a los 75 años, dice la Biblia que le creyó a Dios y su fe fue contada. ¿Cómo qué? Como justicia a los 25 años. Y desde ahí Abraham es reconocido hasta el día de hoy como el padre de la fe. ¿Cómo puede ser el padre de la fe Abraham si después de 10 o 15 años no creyó? ¿Sabes con quién se acostó? Agar. ¿Padre de la fe? ¿Cómo que el padre de la fe? Si no creyó y mira, no, le hizo caso a su esposa. No, él también había dejado de creer. Pero Dios tenía una promesa. Su promesa no estaba basada en el hombre, estaba basada en Él. Y después de 10, 15 años, llegó Isaac, 25 años. El hombre de Dios justo, el Hijo de Dios, no solamente espera, no solamente cree, sino que persevera creyendo. Eso es algo difícil. Así que si
Tú estás esperando algo y crees que Dios te ha prometido algo, pero ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Recuerda a Moisés, a Abraham. Capaz esperas 20 años, hasta más. Pero ¿sabes qué? Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Va a tardar para ti, porque tú estás sujeto al tiempo y espacio. Pero Dios está fuera del tiempo y para Él un día es 1000 años. Y 1000 años es un día. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Esa es la lección que Dios estaba dándole a Habacuc. Habacuc, espera, va a tardar, pero se va a cumplir. Entonces, hermanos, para recordar, el hombre de Dios o el hombre de fe espera, cree y persevera creyendo. Por el tiempo no vamos a terminar, pero ¿sabes qué? Quiero que todos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Si ya estás ahí, chévere. Pero vayamos, muevan las manos para que estemos atentos. Capítulo 11. Y atentos. Hermanos, estamos hablando de la fe, estamos hablando de confiar en Dios, estamos hablando de esperar, estamos hablando de perseverar creyendo. Y tú puedes decir, Víctor, una cosa es la teoría, pero en el día a día lo que tú dices no se puede. No se puede. ¿Por qué crees que Dios le pidió que escriba a Habacuc? Porque Dios sabe que es hasta imposible. Pero, hermanos, nosotros tenemos un salón de la fama. Así es como es conocido el capítulo 11 del libro de Hebreos. El salón de la fama, donde están nuestros héroes de fe. Hombres que también tuvieron que esperar una promesa específica, que tuvieron que esperar al Mesías. ¿Y sabes qué? Ni uno de ellos pudo ver ese cumplimiento. Pero ¿sabes qué? Tuvieron vidas de fe. Y por eso es que Dios hizo una lista de estos grandes hombres. Y yo no creo que sean las únicas. Hubo mucho más. Pero Dios decidió poner una cantidad no poca de hombres que tuvieron promesas, que confiaron en Dios y que estuvieron dispuestos a perderlo todo, a arriesgarlo todo, a pasar hambre, a pasar peligros, porque su mirada estaba puesta en el autor, consumador de la fe. Su mirada estaba puesta en las cosas de arriba, no acá. Y vamos a leer. Y con eso terminamos ya. Dice, ¿qué tal si leemos todo el 11, no? O hasta donde termina. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá comienza nuestros héroes. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
¿Y sabes qué? Solamente para mencionar algo pequeño, en Génesis habla de Enoc y dice ahí que Enoc caminó con Dios. Esa es la frase, caminó con Dios. Era un hombre de fe. Dice, pero sin fe, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Créeme que mucha gente creía que Noé era loco para construir un arca en un lugar que nunca había llovido. Tonto, pero era un hombre de fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese era el enfoque de Abraham y sus hijos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, 100 años, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, Dios. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Por esa promesa de Dios nació el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto es increíble, hermano. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo
me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como a Samuel de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. De Daniel estará hablando ahí, ¿no? Apagaron fuego impetuoso sus amigos de Daniel, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron todo lo que ellos vivieron, lo hicieron por la fe en el Dios verdadero, en lo que Él había prometido. ¿Sabes qué? Ellos no pudieron ver la gran promesa, ver a su Mesías. Pero sin embargo tuvieron una vida de fe. Pasaron a la persona de Jesús. Ellos tuvieron fe y vivieron vidas arriesgadas, vidas firmes, fieles a Dios, obedientes a Dios, sin ver a la promesa. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos mayor ventaja que ellos, porque nosotros sabemos que el Mesías llegó. Ellos no sabían ni lo habían visto, pero confiaron que iba a llegar. Nosotros deberíamos tener más fe que ellos, porque nosotros sabemos que Jesús, el Mesías, sí existió, sí vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, deberíamos vivir vidas de fe. Y vidas de fe no significa decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, porque hasta los demonios creen y tiemblan. La fe se muestra por la forma en cómo tú vives, cómo tú eres. Santiago dijo, muéstrame tu fe con tus obras. Así que, pregunta del millón ¿es un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? Si lo eres, gloria a Dios. Si creías que tener fe es decir, yo creo en Jesús, sí, es parte, pero no es lo único. Es una vida piadosa, arriesgada, que tiene pasión por la causa de Cristo, que obedece, espera las promesas. La misma pasión, que tiene pasión aun cuando sabe que no va a poder ver esas promesas cumplidas, pero igual vive una vida de fe. Ese es el llamado para nosotros, hermanos. Ese era el llamado de Habacuc. Habacuc, justo vivirá por su fe. Yo también, hermano, y yo también. Vivimos en un mundo hostil. La única manera de poder mantenernos firmes y fieles y obedientes a Dios es seguir confiando en el Dios que no miente. Capaz va a tardar unas cosas que tú quisieras que pasen ya, pero va a cumplirse igual. Vamos a orar ya. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esto que le dijiste a Habacuc, Señor. Ayúdanos a ser hombres de fe, ayúdanos a vivir por la fe en ti, Señor. Ayúdanos a esperar tus promesas, ayúdanos a creer en tus promesas y ayúdanos a perseverar creyendo aun cuando pasan los años. Haznos recordar estas vidas increíbles de Hebreos 11 de Dios. Eran hombres de fe que sufrieron mucho peor de lo que nosotros podemos y vamos a sufrir, Señor. Pero que siempre tuvieron la mente y los ojos puestos en el galardón. Estaban puestos en esa ciudad donde el arquitecto eres tú. Bendito sea tu nombre, Padre. Siempre cumplirás con tus promesas. Aumentanos nuestra fe, Señor.
Gracias por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.